Bueno, buenos días, concejales, personal de la prensa, personal de consejo y ciudadanos presentes. Vamos a dar inicio a la 23ª sesión ordinaria del periodo 2018. A estos efectos vamos a invitar a la concejal Cristina Moreira a proceder al izamiento de la bandera. Antes de dar inicio a la lectura del acta de la sesión anterior por secretaría, yo quiero comentarles a todos los concejales que en la semana hemos recibido por parte de la Universidad Nacional del Litoral, en realidad el Centro Universitario Reconquista de Avellaneda, una donación que va a enriquecer la biblioteca del Consejo. Esta donación consiste en 2 libros de la historia de Reconquista del autor Manuel Rosselli. Es un libro que fue reeditado por la universidad, ya que estaba agotada su edición, y considero que es un hecho muy importante poder contar con parte de nuestra historia reconquistense en nuestra biblioteca, y esto debería, entiendo, estar en todas las instituciones. Así que nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional del Litoral, especialmente a Eduardo Barón y su director, y simplemente dejar esta mención de que estos libros van a estar disponibles en la biblioteca del Consejo Deliberante a partir de ahora. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a dar lectura por secretaría del acta de la sesión ordinaria anterior. Presidente. Sí, tiene la palabra, concejal. Sí, gracias. Sí, yo quería pedir permiso, si me permiten, para hacer una declaración en referencia a los 35 años de democracia que cumplimos hace 2 días, que me parece oportuno que el cuerpo y que conste en acta, digamos, me parece que es importante compartirlo con el Seno y todos los demás compañeros aquí en el Consejo. Sí, cómo no. Tiene la palabra, concejal Abato. Gracias. 35 años de democracia. El 30 de octubre de 1983, hace 35 años, la ciudadanía argentina protagonizaba un hecho de enorme trascendencia. Después de 7 años de dictadura, la más feroz que se reconozca la historia de nuestro país, elegía a través del voto secreto, universal y obligatorio, tal como lo establece la Constitución Nacional, a un gobierno democrático. Una inmensa mayoría de argentinos ungió como nuevo presidente al entonces candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, y depositaba en ese hombre sus esperanzas de recuperar los valores esenciales como la custodia de la vida y la paz. Aquel candidato en la campaña previa a esas elecciones interpretaba cabalmente aquel sueño de recitar en los actos proselitistas parte del preámbulo de la Constitución Nacional. Y decía: si algún distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Por qué marchan? ¿Por qué luchan? Debemos contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Aquel 30 de octubre, Raúl Alfonsín se consagraba presidente de la Nación y ese día proclamaba: hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Con ello exhibía de manera elocuente, aunque no hiciese falta, su condición de demócrata cabal, y esencialmente aquella frase encerraba una convocatoria al conjunto de la ciudadanía y, naturalmente, al resto de los partidos políticos y sus dirigentes, a emprender una tarea común que era la de restañar las heridas lacerantes que dejaba aquella dictadura en retirada. La empresa que emprendería después, a partir del 10 de diciembre de ese año, sería extraordinaria. Muchos entendieron aquella primera definición y otros no. Los que entendieron
se plegaron decididamente al esfuerzo compartido de reparar una nación devastada en su tejido social ante la aberrante violación de los derechos humanos cometidos por los militares y diezmada en su capacidad de desarrollo, a partir de que en el plano económico el país había sido hipotecado y enfrentaba una deuda externa que condicionaría de principio a fin al gobierno que surgía de aquellas elecciones del 30 de octubre. Cuando se evoca esta fecha, se suele recordar la gestión propiamente dicha del gobierno surgido de esas elecciones cuando, en rigor, debe repararse primero en la significación que adquiere el aniversario del advenimiento de la democracia con aquel comicio de hace 35 años. Y ello ocurre porque en Alfonsín se conjugan de manera inexorable el retorno a la democracia y los primeros pasos que debió dar como presidente para generar condiciones para su consolidación. La historia ya reconoce que efectivamente ganó las elecciones de hace 35 años porque emparentaba el imperio de la democracia conjuntamente con el de la paz, y ello era lo primero que ansiaba la mayoría de los argentinos. Pero antes de ello, en ejercicio de su mandato, creó la CONADEP, de la que participaron personalidades de todos los ámbitos de la sociedad que dio origen al informe Nunca Más, y a la vez creó condiciones para garantizar que una justicia independiente juzgara y dictara su sentencia, que fue condenatoria a los militares responsables del genocidio cometido durante 7 años de la dictadura militar. Pero, al mismo tiempo, fueron magistrados de la Constitución también quienes juzgaron y condenaron a los cabecillas de las organizaciones Montoneros, FARC, AAA, etcétera, que habían actuado por la vía de la violencia para imponer condiciones. Generó las condiciones para disipar hipótesis de conflicto entre Argentina y países hermanos como Chile y Brasil. Sentó las bases junto a sus entonces colegas presidentes de la República de Brasil, José Sarney, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti, para la creación del Mercosur. Ese hombre radical convertido en presidente el 30 de octubre de 1983 fue quien en el ejercicio del gobierno cumplió en medio de las más extremas dificultades con la premisa de consolidar la democracia, y eso quedó plasmado cuando resignó la continuidad de su mandato, cuando el pueblo ya había elegido a su sucesor ante la crisis económica y social que por entonces afrontaba la Argentina, cuyas razones hay que encontrarlas en las condiciones que había recibido el país al asumir. Privilegió los intereses del país antes de los eventuales costos políticos o personales que pudieran significar tal determinación. Su ejemplar rectitud y conducta en el ejercicio de la función pública, como también la de los funcionarios de su gobierno, hizo que tanto él como ninguno de ellos quedara tan siquiera bajo la sospecha de haber cometido actos de corrupción y, aunque tal circunstancia debería ser la regla, la historia parece convertir ello en una excepción. Si bien Ricardo Raúl Alfonsín en el 83 es el primer gobierno que surge de las urnas y al amparo de la Constitución Nacional, este hecho de por sí auspicioso hizo que germinara la semilla de la libertad en otros países latinoamericanos sometidos a gobiernos dictatoriales. Poco a poco, el ejemplo argentino se suman Uruguay, Brasil, Chile y los demás países del cono sur de América, unificados en democracias que se van fortaleciendo con el correr de los años. Hace 35 años la ciudadanía eligió un gobierno democrático. Muy probablemente, cuando aquella mayoría argentina se inclinó por Alfonsín, presumía aquello que después fue una coincidencia de todo el pueblo argentino que, desde la honestidad intelectual y la pertenencia al verdadero campo democrático, lo reconoce como el padre de la democracia recuperada el 30 de octubre de 1983. Gracias. Gracias, concejal. Agradezco sus palabras, agradecemos su palabra. Bueno, ahora sí, vamos a dar lectura por secretaría del acta de la sesión anterior. La ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, siendo la hora 9 del día 25 de octubre de 2018, formalmente citados en concordancia con el marco normativo vigente, en la sala de sesiones se reúnen los concejales: Eduardo Pauletti, Cristina Moreira, Hugo Firmán, Emilio Adobato, Juan Manuel Andrade, Natalia Caparelli, Hugo Morzán, Sergio Gallo y Gustavo López. Ausente con aviso el concejal Francisco Sellarés.
Se dio inicio a la sesión, que fue presidida por la vicepresidenta primera a cargo, concejal Natalia Caparelli, procediéndose en primer lugar a la ceremonia de izamiento de la enseña nacional, acto que estuvo a cargo del concejal Gustavo López. Acto seguido se procedió a hacer entrega de reconocimientos al Club Atlético Adelante de Reconquista. Posteriormente, por secretaría, se dio lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, la que, puesta en consideración, se aprobó por unanimidad. Se pasó luego al tratamiento de los despachos de las comisiones permanentes. La Comisión de Presidencia giró el archivo del expediente 675, mientras que el resto de los asuntos permanecieron pendientes. La Comisión de Gobierno trató el expediente 684 del 2018, el que aprobó la ordenanza 8209, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación a inmueble propiedad algodonera Santa Fe Sociedad Anónima. El expediente 756 del 2017 aprobó la ordenanza 8210 referida a control de superpoblación animal. El expediente 674 del 2018 aprobó la ordenanza 8211 autorizando delimitación de espacio de estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros frente a Fundación Siret de Reconquista. Los expedientes 694 y 698 aprobaron la ordenanza 8212 referida a modificación de la ordenanza 5448 de asociaciones vecinales, suprimiendo la vecinal platense y modificando los límites de la vecinal Chapero. Y ordenanza 8213 que prohíbe la venta de medicamentos en comercios habilitados bajo otros rubros que no sea de farmacia. Y al archivo se giraron los expedientes 701 y 683 del 2018. La Comisión de Hacienda trató los expedientes 445, 581, 638 y 660 del 2018, los que aprobaron la ordenanza 8214 referida a deuda municipal de vecinos. Y al archivo se giró el expediente 611 del 2018. La Comisión de Obras y Servicios Públicos revistió carácter meramente informativo, al igual que la Comisión de Calidad de Vida. La Comisión de Labor Parlamentaria recomendó girar a la Comisión de Hacienda los expedientes 720, 723, 736 y 737, y a la Comisión de Obras y Servicios Públicos el expediente 734. También se dispuso el pase archivo de los expedientes 721 y 722 de la Presidencia de la Nación, ambos referidos a acuse de recibo de resoluciones 4.218 y 4.223. Se dispuso luego abordar los asuntos que conformaron el orden del día. Los expedientes 725, 726, 727, 731 y 735 aprobaron las comunicaciones 10.910 solicitando informe referido a contratación de empresas para pintado de cordones. 10.911 solicitando informe sobre empresas contratadas para realización de letras corpóreas instaladas en acceso de la ciudad. Comunicación 10.912 solicitando informe sobre cantidad de personas inscriptas en la oficina de empleo. Comunicación 10.913 solicitando informe sobre comedores comunitarios, y la comunicación 10.914 referida a señalización de estacionamiento medido. El expediente 728 aprobó la resolución 4.247 solicitando informe al Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos sobre complejo ambiental. El expediente 729 aprobó la declaración número 409 declarando de interés municipal a la presentación del libro El Malón que no fue, historias y grietas de una masacre de película. A la Comisión de Gobierno se giraron los expedientes 724, 730 y 733. Y a la Comisión de Obras y Servicios Públicos se giró el expediente 732. Todas las normas aquí consignadas, con excepción de aquella donde queda registrada la votación realizada, tuvieron sanción por unanimidad. Y sin más asuntos que tratar, a la hora 10:30, arriada la bandera, se dio por concluida la sesión. Pongo en consideración el acta de la sesión anterior, aprobado por unanimidad. Nos abocamos al tratamiento de los despachos de las distintas comisiones que se fueron trabajando en la semana.
Quiero hacer la aclaración que comenzamos con la Comisión de Gobierno, dado que la Comisión de Presidencia, al no tener nuevos expedientes, no se trabajó en la semana. En la Comisión de Gobierno se trataron los expedientes 730 del año 2018, iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de ordenanza disponiendo la colocación de códigos QR en monumentos, edificios y lugares históricos de la ciudad. Tiene un despacho de aprobado con modificaciones. El expediente 724 del 2018, iniciado por la Agencia de Remises, es una nota solicitando el aumento de tarifas, tiene un despacho dependiente con copia. El expediente 733 del 2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mensaje 71-2018, es un proyecto de ordenanza estableciendo el programa de beneficios para retiro de agentes municipales y tiene un despacho dependiente con copia. El expediente 647-2018, iniciado por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social, es un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza 6.705 del año 2010, relativo a Carribares, en su artículo segundo, y tiene un despacho dependiente. El expediente 238 del año 2018, iniciado por el bloque Cambiemos, es un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza 7.900 sobre estacionamiento medido. Aquí tenemos dos despachos distintos, por un lado pendiente con 4 votos y aprobado con 3 votos. Voy a poner a consideración el despacho de pendiente. Sí. Sí, tiene la palabra, concejal. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en consideración los expedientes trabajados hasta el consignado en el número 4. ¿Sí? Pongo en consideración los expedientes antes indicados, aprobado por unanimidad. Sí, continuamos entonces el tratamiento del expediente 238. Mencionamos que es el proyecto de ordenanza modificando el sistema de estacionamientos medidos y que tiene 2 despachos. Tiene la palabra concejala Paoletti. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros habíamos ido por el pendiente. Voy a solicitar la incorporación de un nuevo dictamen de aprobado con modificaciones y luego lo voy a justificar y a plantear cuáles son esas modificaciones, si están de acuerdo. Bien, vamos a poner primero Bueno, en ¿cómo consideración no? el ingreso de un nuevo despacho que sería aprobado con modificaciones, aprobado por unanimidad. Las modificaciones en el despacho es reducir el horario, sí, pero no quitar el sábado a la tarde, dejarlo, obviamente, con el horario reducido que se plantearía también para los otros días. Yo personalmente tenía una duda muy importante que tenía que ver justamente, nosotros en el dictamen en su momento, cuando se votó la ordenanza, ya planteábamos que era muy extenso el horario, o sea que de movida estábamos de acuerdo. Obviamente no obtuvimos mayoría, perdimos la votación y fue el horario que se autorizó. Se licitó, se firmó un contrato y que tenía fijado ese horario. Nuestra duda tenía justamente que ver en, nosotros no podemos de un momento y de un día para el otro modificar las condiciones de contratación de manera unilateral, porque si no es muy fácil. Cambiamos todo y listo, nadie sabe a qué atenerse. Obviamente se puede hacer, pero genera un perjuicio para el contratante y obviamente tiene un derecho a indemnizar. Entonces es que nos pusimos a ver, pedimos la información, se fue enviada la información, el contrato no prevé la situación, pero remite a los pliegos licitatorios. Y si nos vamos a los pliegos licitatorios, en la página 30 del pliego, vamos a ver que cuando habla de horario de cobro, dice expresamente, se prevé un horario de cobro de 11 horas diarias de lunes a sábado, en la franja horaria comprendida desde las 7 a las 13 horas y de las 16 a las 21. Pero, siguiente a ello,
hay otro párrafo que dice: el Departamento Ejecutivo Municipal podrá modificar la franja horaria especificada en el párrafo anterior, justificadas en razones vinculadas al ordenamiento de tránsito, días festivos y o otros motivos que justifiquen el mismo. ¿Qué se entiende de esto? Punto 1, que si existen razones justificadas, y yo comparto, porque reitero, lo planteábamos desde un principio, posterior a las 8, la mayoría podrán decirme no. De hecho, tuvimos esa discusión. Habrá algunos comercios que extiendan su horario un poco más, pero claramente no son la mayoría, y posterior a las 20 horas no hay un problema de tránsito. De hecho, esta modificación ni siquiera creo que repercuta notoriamente, obviamente. ¿Qué quiere? Esto no implica que la modificación de las condiciones puedan ser totales, digamos. Si hay una modificación esencial, obviamente nosotros modificamos el contrato, y sí, el cocontratante va a decir, no, me está cargando, no le podemos dejar 1 hora de franja horaria, obviamente. Ahora, la quita de esta yo creo que es razonable, porque no hay problema de estacionamiento, porque la mayoría de los comercios no están, y tampoco implica una quita sustancial económica de beneficio para el concesionario, porque justamente no hay un gran flujo de gente que estaciona, entonces tampoco implica una modificación sustancial del contrato. Creo que las razones están dadas, por eso es que también planteamos no modificarlo del sábado, porque sí es verdad que la mayoría de los comercios funcionan el sábado a la tarde, pero sí reducir esta hora. De hecho, yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer, y por más que no lo dice en lo que tiene que ver con el área, sino que lo faculta, cuando vemos el pliego, faculta a poner en otros lugares más. Pero yo creo que hay lugares en donde sigue siendo arbitrario el pliego, y sí, por más que no lo exprese, tendríamos la facultad de modificar, porque lo sostengo siempre, Alvear y Bolívar, de ninguna manera tenemos un problema de estacionamiento que justifique razonablemente tener estacionamiento medio en ese lugar. Hoy no está aplicado, pero está autorizado. Es por eso que, reitero, nosotros desde el bloque proponemos un dictamen diferente que tiene que ver con un aprobado con modificaciones y que tiene que ver con limitar, con quitar 1 hora, o sea, hasta las 20, pero seguir con estacionamiento medidor por el sábado a la tarde también hasta las 20, obviamente. No, el horario se mantiene. Tiene la palabra, concejal. El proyecto ¿de cuándo decís vos? ¿Del sábado? No, pero de lunes a viernes mantenía hasta las 13. ¿Sí? No, hasta las 13. Bien, voy a pedirle que se dirijan a todos a la presidencia, pidan la palabra y vayamos en orden, por favor. Había pedido la palabra el concejal Adobato. No, sí, solo para aclarar que se coincide en el horario que se propone, lo que no nos parece oportuno levantar el estacionamiento medio el sábado a la tarde, incluso con los argumentos que se esgrimieron en la propia comisión, donde, digamos, hace el ordenamiento del tránsito, y entendemos que si no sería bastante engorroso allí si se levantaría el sábado a la tarde, porque obviamente tiene mucha actividad comercial. Sucede que volvemos otra vez a lo que incluso le hemos planteado al secretario Fabricín oportunamente. Esta idea de ir haciendo una suerte de anillado concéntricos, digamos, al momento de ampliar la zona afectada al estacionamiento medido, genera algunas cuestiones que hay que rever, y que él coincidía que había que tener una afectación de manera más estratégica y no simplemente ampliar el radio 1 cuadra más a cada lado, porque claramente no podemos tener incluso hasta las 21 o a las 20 sectores que claramente a partir de las 13 horas están desocupados, digamos, y que pierden el sentido del ordenamiento del tránsito, para lo cual fue puesto en vigencia este sistema. De manera de que yo creo que si es un tema con la empresa, cosa que para nosotros no debería ser una razón
para definir un horario y los días que tienen que estar afectados, porque además, como dijo el concejal Pauletti, ya las cuestiones contractuales lo habilitan a uno a poder modificar, pero sí nos parece que claramente se podría trabajar en otra manera de afectar sectores de la ciudad al estacionamiento medido, lo que más allá de lo rentable o de lo económico harían claramente al ordenamiento del tránsito. Me parece que tal vez hoy no se estaría discutiendo si es una hora más tarde o una hora menos. La propuesta concreta que plantea el concejal es respetando los horarios propuestos, pero sí manteniendo el estacionamiento medido los sábados a la tarde. Gracias. Tiene la palabra el concejal Morzán. Gracias, señora presidenta. Me parece que, a la luz de cualquiera de lo que estamos en el recinto, esto deja claramente manifestado de que este tema merece un pendiente y una discusión mucho más profunda. Estamos en el medio de la sesión viendo si una hora, si estaba de acuerdo con una hora, si la modificación que proponemos es de acuerdo a la aprobación que se planteaba. Lo que con nosotros coincidimos claramente es que naturalmente este tipo de cuestiones merecen una revisión luego de la aplicación. Esa revisión en alguna de las facetas en las que charlamos con el Ejecutivo nos planteaban de que no tiene en la población un criterio de desaceptación o alguna cuestión en la que vaya en contra de los intereses de la ciudadanía, pero naturalmente coincidimos con lo que se planteó en las comisiones respecto de la forma de expansión del sistema. Uno de los temas que a raíz de esto y que discutíamos y que hemos pedido y estuvimos trabajando con el Ejecutivo para que nos den la información precisa para poder compartirla con el cuerpo y discutir, hay también una cuestión económica que tiene que ver, no tenemos claro, al menos nuestro bloque no lo tiene, es justamente cómo cierra la ecuación económica en estos casos donde tenemos que tener, por el sistema que llevamos adelante, un personal que controle el estacionamiento permanentemente y que cierre tiene la ecuación económica en este sentido respecto de lo recaudado, más allá que naturalmente esto nació con un objetivo de ordenamiento del tránsito que se logró en la zona del microcentro, pero que tiene que ver justamente con estas cuestiones que se plantean. En la extensión del microcentro para poder solucionar el tema del estacionamiento referido a los momentos en los que hay actividad comercial y particularmente de los establecimientos públicos, de los bancos, pierde su sentido, su objetivo los fines de semana. Entonces, bueno, me parece que esto merece una revisión mucho más profunda. No es que estamos en contra de las modificaciones que se proponen, pero sí creemos de que merece un planteo de manera tal de que podamos entre todos ver que esto es beneficioso, no solamente en los términos económicos y de aplicación, sino también en los beneficios que otorgan a los ciudadanos. Y me parece que ese era el motivo, o es el motivo por el que nosotros vamos por el pendiente y por el que consideramos que en virtud de la discusión que se está planteando en el recinto, merece esa mirada. Gracias. Bien. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, hoy voy a tomar yo la palabra con autorización del vicepresidente segundo, como autora del proyecto. En primer lugar, quiero señalar que este expediente tiene mucho tiempo ya de tratamiento en el Consejo. Fue uno de los primeros proyectos que ingresé yo cuando asumí la función de concejal, visualizando, por un lado, que el estacionamiento medido era un sistema que había mejorado, en parte por esto también hay que decirlo, había mejorado lo que hace a la problemática del estacionamiento en el microcentro, pero que era mejorable también, ¿no? Que debíamos estudiar la mejor manera de que sea más eficiente y más útil a los ciudadanos. Y receptar, por un lado, las críticas que habían hecho los ciudadanos, de las cuales con los cuales estuve hablando, y comparar también cómo se da en otras ciudades. Y un poco tomando en consideración todos estos elementos que les menciono, fue lo que dio origen al proyecto. Respecto del sábado por la tarde, fundamentalmente el motivo del retiro, de la propuesta de retiro del estacionamiento medido,
tiene que ver con que Reconquista es una ciudad que los fines de semana es visitada por muchos ciudadanos de localidades cercanas. El sistema del estacionamiento medido con tarjeta requiere que quien venga de afuera también esté familiarizado con el sistema y por lo tanto hacemos la ciudad más amigable a los visitantes que vienen a pasar su fin de semana a Reconquista. De lo contrario, obligamos a todos los ciudadanos a quedar pendientes de una multa o que vayan y compren la tarjeta por el día simplemente que vengan a visitarnos. Esto era un poco el proyecto. He tomado como ejemplo y he estudiado los ejemplos de la ciudad de Santa Fe, de Rafaela, que tiene más o menos las mismas dimensiones que Reconquista y que tampoco tiene estacionamiento medido los días sábados por la tarde. Y he tomado en consideración también que esta ampliación que se hizo, que estaba prevista, se hizo sobre zonas en donde realmente no tenemos la misma problemática por igual en todo el territorio que está afectado por estacionamiento medido. Por un lado quiero agradecer que se introduzca un nuevo despacho de aprobado con modificaciones porque significa que lo han trabajado. El pendiente, cuando un expediente continúa pendiente indefinidamente, la sensación que uno tiene es que no convence, pero tampoco trabajan lo suficiente y ponen el esfuerzo para mejorarlo. Y en este sentido, lo digo puntualmente, cuando vino la gente, lo digo especialmente por el despacho de pendiente a secas, vino la gente del Ejecutivo a trabajar sobre este tema, no manifestaron voluntad de modificarlo. En todo este tiempo no se ha hecho una propuesta concreta de modificación o de sugerencias con respecto al proyecto. Y es por esto que yo creo que es un proyecto que ya debe ser sometido a votación porque ha cumplido un plazo en el Consejo, ya lo hemos evaluado todo, ya lo hemos trabajado con el Ejecutivo y la única propuesta de modificación concreta es la que viene a partir de la propuesta del Frente Progresista Cívico y Social. Voy a tomar esta propuesta de modificaciones, voy a acompañar, yo creo que es un sistema con el que es mejorable, que es bueno, pero mejorable, que hay que seguir trabajándolo. Creo que tenemos que reevaluar cómo se diseña el estacionamiento medido, porque estamos abarcando zonas que claramente no tienen problema de estacionamiento y estamos midiendo el estacionamiento hasta las 9 de la noche, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, yo voy a entonces a acompañar, como autora del proyecto, estoy de acuerdo con las modificaciones que propone el Frente Progresista y voy a acompañar este aprobado con modificaciones y sugerirle al bloque de Cambiemos que acompañe este dictamen. Bueno, entonces voy a someter a votación el despacho de pendiente. Tiene 3 votos. El despacho de aprobado, ningún voto. Aprobado con modificaciones. Bien, somos 2, 4, 6 votos. Queda entonces aprobado. Continuamos con el tratamiento de los despachos de la Comisión de Hacienda. Se trató el expediente 580 del 2018, iniciado por una vecina de la ciudad, una solicitud de prórroga de exhibición de sobretasa de baldío y tiene un despacho de pendiente con invitación a Adrián Paduán. El expediente 640 del 2018, iniciado por vecino de la ciudad, es una nota referida a deuda municipal y tiene un despacho de archivo. El expediente 676 del 2018, iniciado también por un vecino de la ciudad, referido a deuda por permiso de uso, tiene un despacho de archivo. El expediente 697 del 2018, iniciado por el bloque del Partido Justicialista, es un proyecto de ordenanza estableciendo el régimen general de facilidades de pago en cuotas y tiene un despacho de pendiente. El expediente 706 del 2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, es el mensaje 69 del 2018, con un proyecto de ordenanza aceptando subsidios correspondientes al mes de septiembre del corriente año, tiene un despacho de aprobado. El expediente 720 del 2018
iniciado por un vecino de la ciudad. Es una solicitud de reconsideración de deuda por derecho de ocupación de dominio público y tiene un despacho de aprobado con plan de cuotas, 60 cuotas de 2.607 pesos. El expediente 723 del año 2018, iniciado por una vecina de la ciudad, es una nota referida a deuda municipal y tiene un despacho dependiente. El expediente 736 de 2018 es una nota iniciada por un vecino de la ciudad relativo a deuda de patente y tiene un despacho de archivo. El expediente 737 del 2018, iniciado por un vecino de la ciudad, es una presentación referida a tratamiento impositivo de la actividad de locación de inmuebles y tiene un despacho dependiente con copia. Pongo a consideración lo trabajado en la Comisión de Hacienda, aprobado por unanimidad. Continuamos con lo trabajado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Se trató el expediente 709 del 2018, iniciado por el señor Leandro Deán. Es una solicitud de subdivisión de terreno y tiene un despacho dependiente con invitación a Leandro Deán. El expediente 618 del 2018 es un expediente iniciado por el bloque de Frente Progresista Cívico y Social. Es un proyecto de ordenanza regulando la colocación de tarimas, plataformas o decks frente a locales gastronómicos y tiene un despacho dependiente. El expediente 700 del 2018 es un expediente iniciado por la Asociación Civil Iglesia Cristiana Evangélica Yo Soy el Camino. Es una solicitud de autorización para subdivisión de inmuebles ubicado en barrio Puesta del Sol y tiene un despacho dividido. Voy a poner a consideración los dos expedientes tratados anteriormente, el 709 y el 618, que tienen despacho único, aprobado por unanimidad. Continuamos entonces con el expediente 700 que mencioné, es una nota iniciada por la Iglesia Cristiana Evangélica Yo Soy el Camino, es una solicitud de autorización para subdivisión de un inmueble. Tiene dos despachos, uno de aprobado con 4 votos y uno de archivo con 4 votos. Si tiene la palabra, concejala Dobar. Gracias, señor presidente. Si nosotros fuimos por el archivo en este expediente, porque claramente lo que se solicita no responde a ninguna lógica, más allá de que está prohibido obviamente por el plan de ordenamiento y el que se va seguramente a aprobar en un tiempo más, claramente en un terreno de 10x30 donde hay 5 unidades independientes, no 2, que también sería imposible subdividirlo hasta tanto no estén los servicios. Pero hay que ser consciente de que cuando uno autoriza estas cosas está autorizando a independizar, más allá del objetivo que tenga en este momento el bien, porque cuando uno lo independiza y hoy puede estar cumpliendo la función de una iglesia y el día de mañana puede ser una vivienda o puede ser un comercio o lo que sea, pero no estar cumpliendo a lo mejor un fin social por allí, que es en lo que se fundamenta este pedido. Pero además no responde a ninguna lógica porque es una situación fáctica que se da y que está hecho, insisto, hay 4 viviendas más esto que está metido en el medio, que no responde ni a una medida mínima de frente, ni de superficie, donde no hay ni ventilaciones de ambiente, ni patios reglamentarios, es decir, incumple absolutamente todo. Me parece que esto es absolutamente inviable. Por eso nosotros no es que no mostramos voluntad, porque de hecho muchas cosas se han analizado en este tipo de situaciones y se han aprobado, pero claramente esto ni siquiera tiene una posibilidad de solución a futuro. Por eso nosotros vamos a ir por el archivo directamente de este expediente. Gracias. Bien. ¿Algún otro concejal quiera hacer uso de la palabra? No. Bueno, entonces vamos a someter a votación el dictamen de aprobado. Son 4 votos. El dictamen de archivo, 5 votos. El expediente pasa a archivo. Continuamos con el expediente 732 del año 2018. Está iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Es el mensaje 70 del 2018. Es un proyecto de ordenanza de aceptación de donación
de calles correspondiente al loteo Distrito IT por parte de Mian y Correa, tiene un despacho de aprobado. El expediente 734 del 2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, Instituto de Tierra y Vivienda, es una solicitud de regulación del lote de Barrio Nuevo Luján, propiedad de Sanuesa Cardoso, y tiene un despacho de aprobado. Pongo a consideración los expedientes tratados. Aprobado por unanimidad. Continuamos con lo trabajado en la Comisión de Calidad de Vida. Se trabajó el expediente 644, iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de ordenanza creando la Escuela Municipal de Atletismo y tiene un despacho dependiente. El expediente 506 del 2018 es iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de ordenanza creando el programa Plazas Sustentables. Hemos tenido invitados de la escuela EMPA número 1330. Este expediente tiene un despacho de aprobado. Pongo en consideración lo trabajado en la Comisión de Calidad de Vida. Aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura por secretaría de lo trabajado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Tenemos un expediente para ingresar. Bien, después de trabajar lo de labor parlamentaria, voy a consultar los expedientes que tienen los concejales para ingresar fuera del orden del día. Labor parlamentaria propone girar a la Comisión de Presidencia el expediente 739, iniciado por la Cooperativa de Trabajo de Choferes de Colectivos y Minibuses. Es una nota solicitando gestiones para el no retiro de subsidios que reciben del Gobierno Nacional para prestación de servicios. A la Comisión de Hacienda se giran los expedientes 738, 750 y 751, notas referidas a deuda municipal, y una solicitud de audiencia con la Comisión de Hacienda. Y por último, gira la Comisión de Obras y Servicios Públicos el expediente 740, iniciado por Metalúrgica Victorio, una nota referida a su presentación. Pongo a consideración lo trabajado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, antes de tratar los asuntos sobre tablas, consulto si algún concejal tiene proyectos para presentar fuera del orden del día. Había pedido primero el concejal Morzán. Gracias, señora presidenta. Sí, es un proyecto de resolución dirigido al ANSES. Presidenta, es un pedido de informes al Ejecutivo Municipal sobre un expediente promovido para la creación de 200 viviendas que se perdió por falta de movilidad del expediente. ¿Algún otro concejal? ¿No? Bien. Yo voy a hacer un ingreso fuera del orden del día. Es una declaración, un proyecto de declaración de interés municipal vinculado a la semana del donante de sangre. ¿Les va a hacer algún otro? Este expediente queda fuera del orden del día. Bien. Bien. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. El expediente 761 del 2018, iniciado por el bloque Cambiemos, es un proyecto de pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal sobre plan de viviendas. 761. El expediente 762 del 2018 es el expediente iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de resolución dirigido al ANSES solicitando un informe sobre agentes públicos. Y el expediente 763 es un proyecto iniciado por el bloque Cambiemos y es un proyecto de declaración de interés municipal sobre la semana del donante. Del donante de sangre. Bien.
vuelva. Bueno, vamos a ver. Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, es una nota y se eleva a copia del decreto 471 de 2018 que reglamenta el archivo, digitalización y eliminación de documentos oficiales. Y el expediente 743, iniciado también por el Departamento Ejecutivo Municipal, eleva nota de actuaciones respecto de la usurpación de terrenos en barrio Virgen de Guadalupe. Pongo a consideración los expedientes con recomendación de crear archivo. Aprobado por unanimidad. Bueno, continuamos con los asuntos que tienen que ser tratados sobre tablas. El primer expediente es el 741, iniciado por el bloque de Frente Progresista, Cívico y Social. Es un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza 3876 del año 97, relativo a remises en su artículo 37. Tiene la palabra concejal Pauletti. Gracias, señora presidenta. El artículo citado lo que requiere es la obligación de aquel remisero que decide que pertenecía a una determinada agencia, trasladarse a otra agencia, es obtener un libre deuda del canon que le tiene que pagar a la agencia a la cual pertenecía antes. La semana pasada ya hicimos una minuta en donde planteamos que dicho libre deuda no podía ser requerido a aquel que quería trabajar de manera autónoma conforme la última modificación a la normativa que hicimos. En el mismo sentido, lo que proponemos ahora es la eliminación de dicho requisito. ¿Por qué? Punto 1, porque la relación contractual agencia-remisero es una relación entre privados, en la cual el Estado no tiene por qué interferir. De hecho, es una relación regulada por el Código Civil y Comercial, y las herramientas jurídicas para el reclamo del pago existen, y no tiene que ser el municipio el que reclame ese pago entre particulares. Por otro lado, lo que ha generado, y nos enteramos de esta semana de nuevos casos, es que para impedir la agencia, alguna agencia lo utilizaría como un medio para impedir que el remisero o se convierta en autónomo o pase a otra agencia, lo cual nosotros estaríamos con una norma provocando dicha situación y avalándola. Es por eso que creo que debemos suprimir dicho requisito, conforme estamos proponiendo, para que la relación regida entre las partes sea entre las partes y obviamente no provoquemos consecuencias indeseadas que obviamente creo que quien creó la normativa en su momento no se las ha representado. Bien, sugiere... Paso a gobierno, como pasa a gobierno. creo. Bien, pongo a consideración el pasa a gobierno. Bien, aprobado. El expediente 744, iniciado por el bloque de Frente Progresista, Cívico y Social, es un proyecto de resolución dirigido a ASA, sucursal Reconquista, solicitando colocación de canilla pública en Lisandro de la Torre y Cayoles. Tiene la palabra, concejala Dovato. Sí, gracias. Sí, como bien usted lo dijo recién, tiene que ver con un pedido de los vecinos a partir de que se viene la época estival, digamos, y donde los calores abundan, y que nos parece sumamente importante que ASA pueda prever allí al menos una canilla o dos canillas públicas, que recordemos que el agua potable llega hasta Lisandro de la Torre, en esa esquina, y que bien podría abastecer al menos para el consumo un poco de agua potable para los barrios que están al sur, y por supuesto la parte de barrio obligado que aún no cuenta con este servicio de agua potable. Gracias. Bien, pongo a consideración la aprobación de la resolución. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 745,
iniciado también por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social, es un proyecto de resolución dirigido a la empresa provincial de energía, solicitando tarifa social en facturación del servicio a la Fundación Don Pedro, Hogar de Ancianos de Reconquista. Tiene la palabra el concejal Adobato. Sí, gracias. Sí, tiene que ver precisamente con eso. Hemos estado reunidos con la gente del Hogar de Ancianos y precisamente una de las cosas que mayor preocupación le daba era con estos aumentos que sufrió la tarifa, se le tornaba un poco imposible poder dar cumplimiento al pago, al menos en tiempo y forma, y que obviamente impactaba muy fuerte, de una manera muy considerable, en la finanza del propio hogar. Las últimas facturas eran superiores a los 40.000 pesos, cosa que se le dificultaba en su cumplimiento. A nosotros nos parece que es oportuno solicitarle al directorio de la EPE que vea, del mismo modo que por allí se atiende a los clubes o otras instituciones con las tarifas sociales, más precisamente, y allí se aplica un diferencial, me parece que tranquilamente se podría hacer con el hogar de ancianos, con la fundación Don Pedro, que obviamente no es una fundación sin fines de lucro, sino que está cumpliendo una función social sumamente importante y a los cuales desde el tanto de la provincia, que dicho sea de paso, hace uso y tiene una cápita puesta ahí y le exige una cápita para las emergencias, y lo mismo planteamos en otras cosas también debería el municipio y obviamente toda la comunidad debería comprometerse para que esta fundación pueda seguir cumpliendo con esos servicios. Así que la resolución es dirigida al directorio de la EPE solicitando que contemple la situación del hogar de ancianos de la ciudad de Reconquista. Gracias. Bien, pongo a consideración el proyecto de resolución aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 746, iniciado por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social. Es un proyecto de resolución dirigido a PAMI, referido al funcionamiento de la delegación Reconquista. Sí. Tiene la palabra el concejal Adobato. Sí, gracias. Eso tiene que ver porque surge un problema que genera muchos trastornos y complica también a las instituciones que trabajan con PAMI, porque desde que se ha jubilado el asistente social que era titular en el PAMI no ha sido vuelto a reponer, digamos, no se ha puesto otro asistente social en esa función y son precisamente los responsables de hacer las fichas ante la solicitud, por ejemplo, que alguien tenga para un internado, y el que genera la cápita son los asistentes sociales. Lo que tienen que hacer, supongo yo que también porque debe ir acompañado con un informe. Hoy se lo reemplaza con un asistente social que viene de Santa Fe, que viene cada tanto, y no me refiero a Reconquista, sino para toda la región. Y se sucede que hay demoras, por ejemplo, en la autorización a una cápita, con el agravante de que cuando se autoriza, el reconocimiento del pago surge a partir del reconocimiento y del alta de la cápita, no a partir del momento en que tal vez fue internada una persona. Y esto a veces transcurren 2 meses, hasta entre una cosa y otra, y ese desfasaje lo tienen que asumir las instituciones, que obviamente se tienen que hacer cargo de una persona cuando se le plantea que debe ser internada. Y por otra parte, también no han vuelto a renovar los contratos tanto de los psicólogos como de los psiquiatras, que cumplen funciones muy importantes y que claramente deberían volver a reponer esos contratos en vigencia para que estos profesionales puedan prestar los servicios en esta institución. Gracias. El pedido formal es la resolución al PAMI para que revea estas situaciones en cuanto al asistente social, que lo reponga lo más pronto posible, y que estos profesionales que trabajaban desde afuera, no como empleados, sino contratados, prestando servicio para el PAMI, que se vuelvan a contratar para que puedan trabajar en ese sentido. Gracias. No, ellos tenían un psicólogo y un psiquiatra que atendían a los pacientes en determinadas situaciones cuando sufrían hechos violentos o cambios bruscos en su vida. Obviamente estamos hablando cuando se internan en el hogar de ancianos, donde se lo despoja de su casa, de sus hábitos, de sus costumbres,
bueno, de su hábitat donde estuvo toda la vida y tiene que tener una adaptación en un lugar. Y sobre todo hay mucha gente que hasta se autointerna o lo llevan así porque no hay quien se haga cargo. Y esas personas claramente tienen que estar atendidas por los profesionales para que puedan tener una adaptación acorde a un ser humano, digamos. Gracias. Bien. Pongo a consideración el proyecto de resolución aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 747, iniciado también por el bloque del Frente Progresista, Cívico y Social. Es un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza 5448 del 2006 relativo a vecinales, agregando el inciso B al artículo 21. Tiene la palabra concejal Pauleta. Gracias, señora presidenta. Hola. Lo que se pretende en el artículo 21 de la ordenanza de vecinales plantea una serie de requisitos que deben ser cumplidos para poder presentarse como candidato a vecinal, como candidato a la comisión directiva de las vecinales. Podemos nombrar, por ejemplo, no tener un juicio iniciado por adeudar tasa municipal, deuda con el municipio. No ser personal político, funcionario político. Lo que se dio, y bueno, conjuntamente con el concejal López integramos la Junta Electoral este año, es una situación inusitada, imprevista, fue conocida, me imagino que todos la conocen, pero la cual no estaba prevista en la normativa. Y estábamos en una disyuntiva en si aplicar el texto de la normativa conforme estaba expreso, liso y llanamente, los que nos hubiera convertido, a mi criterio, en simples matemáticos que aplican la norma sin tener en cuenta si es justa o no, o aplicar principios y tomar una decisión justa, que creo que fue lo que hicimos. Obviamente, de manera razonada y demás. Lo que se pretende acá es dar una herramienta más para que la Junta Electoral, al momento de juzgar, pueda tener presente estas situaciones que muchas veces quienes normamos no podemos prever a futuro, y evaluar cada una de estas situaciones para tomar la decisión más justa posible. Porque hubiera sido, a mi criterio, y lo expresamos en el dictamen de la Junta Electoral, muy injusto que una situación, haberle permitido a este candidato del que estamos hablando haber participado cuando a una persona se lo impedimos por haber adeudado tasa municipal. Hubiera sido completamente injusto y eso de ninguna manera yo considero que es derecho. Es por eso que planteamos la incorporación de este inciso en el artículo 21 y creo que también gobierno es donde deberíamos tratar el tema, no la modificación. Bien, para mayor claridad, disculpe la consulta, pero ¿cuáles son las modificaciones que plantea puntualmente respecto del proyecto? ¿Cuáles son las situaciones nuevas que pretende regular? Bueno, eso es lo que quiero. Yo voy a leer cuál es la incorporación que nosotros hacemos, pero es lo que me gustaría que todos evaluemos y veamos, porque estamos hablando justamente de situaciones poco tradicionales y poco previsibles, entonces es muy importante tratar de ser lo más preciso y otorgar la mejor herramienta posible en la norma, ¿no? Yo voy a leer cuál es puntualmente el planteo que hacemos. Agregamos, el que a consideración de la Junta Electoral haya actuado de forma contraria a la moral y las buenas costumbres, siendo su accionar de una magnitud tal que aceptarle la candidatura implique una injusticia en relación a quienes se encuentren impedidos por los incisos anteriores. Claramente sabemos que no existe una moral única, que ninguno es... hoy como integrante de la Junta, no soy quien para decir qué es moralmente correcto o no, pero hay situaciones que son tan extremas que el conjunto de la sociedad
las aborrece y las abomina de tal manera que sí creo que tienen que ser juzgadas y ser contempladas, porque si no, reitero, se estaría siendo completamente injusto con aquel que, por ejemplo, no se le permite participar por el solo hecho de no haber pagado la tasa. A gobierno. Pongo a consideración y pasa a gobierno del proyecto, aprobado por unanimidad. Continuamos entonces con el expediente 748, iniciado por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social. Es un proyecto de ordenanza disponiendo la entrega sin cargo a la Fundación Don Pedro Hogar de Ancianos de Reconquista de especies arbóreas, florales y ornamentales. Tiene la palabra concejala Dovato. Sí, esto responde un poco a un pedido del propio Ejecutivo, de la gente del vivero, que se debe hacer a través de un proyecto de ordenanza por la donación. Bueno, estamos dando cumplimiento a eso, simplemente están pidiendo un par de plantas que le donen para parquizar en un sector donde obviamente van a estar empieza en una temporada donde están los abuelos y que lo necesitan y que no hay inconvenientes para hacerlo, pero debe tener una autorización del Consejo para que se pueda donar. Eso es todo, digamos. En todo caso, no sé, lo pasamos a calidad de vida o no sé como quieran. Es eso, nada más, nada menos. Es autorizar al Consejo que vea con el hogar de ancianos donar un par de plantas. Aprobemos ahora. Para que no Voy a leer el articulado, si les Sí, parece, sí. para... ¿Cómo? Sí. no, Bien, voy a leerlo completo porque es breve. La parte resolutiva nomás, Bueno, es la un parte artículo resolutiva. El nomás. artículo primero dispónese la entrega sin cargo a la Fundación Don Pedro Hogar de Ancianos Reconquista de especies arbóreas, florales y ornamentales del vivero municipal, en número que la Secretaría General o aquella que corresponda coordine con la donataria, considerando que la cantidad y el tipo de especies concedidas estarán sujetos a disponibilidad, quedando la forestación a cargo de la entidad favorecida. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Bien. Bueno, entonces vamos a poner a consideración el aprobar el proyecto de ordenanza. Queda aprobado por unanimidad. Te voté los subsidios. Continuamos con el expediente 749, iniciado por el bloque de Frente Progresista Cívico y Social. Es un proyecto de resolución al Ministerio de Trabajo de la Nación referido a subsidios a las empresas y o cooperativas de transporte público de pasajeros de Reconquista. Tiene la palabra concejal Pauletti. Ingresó ya, si no me equivoco, en esta sesión, cuando lo leímos, un pedido de las mismas empresas de colectivos en relación a esta temática. Y tiene que ver justamente con la quita de subsidios al transporte público. Según tengo noticias, el único que se mantendría es el interurbano entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal, pero nosotros nos veríamos dados. Tiene que ver mucho con lo que venimos planteando en relación a la cuestión federal y a lo que se nos tiene en cuenta nosotros en el interior del país. Nosotros venimos planteando la problemática que tenemos y cómo estamos haciendo malabares para sostener el transporte público, para tratar de mejorarlo, para buscar alternativas. El tema de los colectivos, el tema de los remises, el semipúblico. Y la verdad que conforme lo manifiestan, yo he tenido oportunidad de leer la nota, que es la cooperativa de transporte la que suscribe, la afectación que generaría haría prácticamente inviable el transporte, y la verdad que nos afectaría muchísimo a nosotros y todo lo que venimos planteando en relación a tratar de quitar vehículos de la vía pública, motocicletas que tanto problema nos traen, tratar de reducir la siniestralidad vial y los accidentes fatales, así como mejorar el estacionamiento, se nos va a complicar y muchísimo, así que creo que todos, sea el partido que seamos, el color político, lo que sea, tenemos que apoyar esto y tratar de que siga siendo subsidiado nuestro transporte urbano de pasajeros.
Bien. Pongo a consideración el proyecto de resolución aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 752, iniciado por el bloque Cambiemos. Es un proyecto de recomendación solicitando la reparación de Boulevard España entre Olesio y Bolívar. Presidenta, Tiene la palabra concejal Filmán. muy simple, muy simple. El pedido es una calle, es mi calle. Es mi calle. Es una calle que hace un tiempo larguísimo teníamos problemas gravísimos con el tema de la cloaca. Vino ASA, destapó los caños, arregló, quedó perfecto, no perdió nunca más la cloaca, pero se deterioró muchísimo la cinta. Se deterioró muchísimo la calle porque, bueno, la remoción de la greda y todo esto hizo que hace aproximadamente 3 meses esté en este estado. Y es muy utilizada porque la mayoría de los clientes que vienen al supermercado de la esquina o se van por el este o se van por el oeste tomando por nuestra calle. Así que, por favor. Ponemos entonces a consideración la aprobación del proyecto de recomendación aprobado por unanimidad. El expediente 753 es iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Eleva mensaje 72 del 2018. Es un proyecto de ordenanza fijando modificaciones a la tasa aplicable al impuesto a la patente única sobre vehículos. Si les parece bien, sugiero lo pasemos a la Comisión de Hacienda. Bien. Pongo en consideración. Señora Presidenta, yo lo que sugeriría es, dado lo que se ha planteado respecto a esta situación y que requiere para poder ser tomada en consideración en el 2019 la necesidad de que esto se eleve al API antes del 30 de noviembre, si se pueden ya circular copias a cada uno de los bloques. Bien, entonces sería el pase a Hacienda con copia a bloques. Pongo a consideración el pase a Hacienda con copia a los distintos bloques, aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 754, iniciado también por el Departamento Ejecutivo Municipal. Es el mensaje 73 del 2018. Es un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza tributaria 8063 del 2017, estableciendo el programa de beneficios al buen contribuyente. Considero también que corresponde pasarlo a Hacienda con copia. Perfecto. Entonces pongo a consideración el pase del expediente 754 a Hacienda con copia de bloques. Aprobado por unanimidad. El expediente 755, iniciado por el bloque de Frente Progresista Cívico y Social, es un proyecto de pedido de informe sobre cumplimentación de la ordenanza 8179 del 2018 sobre obligatoriedad del expendio de preservativos en confiterías bailables. Tiene la palabra concejal Pauletti. Sancionamos una ordenanza hace poquito en donde planteábamos la obligatoriedad de que todos los locales que estén alcanzados por la ordenanza de nocturnidad tengan al alcance de sus clientes, ofrezcan preservativos, ya sea de manera gratuita como de manera onerosa. No, nadie los obliga a que regalen, sí a que los tengan al alcance. Hay algunos que lo tienen, pero hay otros que no. Consultando si habrían sido notificados, muchos nos dijeron que no. Entonces es por eso que preguntamos a ver si se ha empezado a notificar, si se está controlando, porque aparte es muy sencillo, reitero, lo único que hace falta es tener un par de cajas de preservativo debajo de la barra, o en la caja, o en donde sea, y digamos, es de simplísima aplicación. Nada más que eso. Bien, pongo a consideración el proyecto de pedido de informe, aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 756, iniciado por el bloque Cambiemos. Es un proyecto de recomendación solicitando mejorar la iluminación de la plazoleta ubicada en calle Brown, entre calles 38 y 40. Tiene la palabra concejal Gallo. Gracias, señora presidenta.
Sí, es un pedido de los vecinos sobre una plazoleta que está justamente por calle Brown de Ruta 11 de Boulevard y Irigoyen, 2 o 3 cuadras hacia adentro. Una plazoleta que limita con la escuela 588, el Lancero del Sauce. Y bueno, un espacio que los vecinos han decidido recuperar. En estos días hubo un corte total de pasto hecho por el municipio, quedó muy lindo. Los vecinos colaboran con los bordes de la parte de veredas y todo lo demás. Pero hay una gran problemática en cuanto se relaciona directamente con la inseguridad, que es la iluminación de la plazoleta. Tiene varias farolas, 7, 8 farolas, y de los cuales no solamente las farolas, sino las columnas que sostienen a la misma están deterioradas y algunos cables sueltos. Es un espacio que los vecinos lo buscan recuperar, lo están aprovechando durante el día, pero todo esto se reduce a la inseguridad al momento que llega la tarde, donde se hacen dueños los malos hábitos en el lugar. Entonces yo creo que ante este corte de pasto que hubo y el mantenimiento en este sentido, sería muy bueno también hacer completo la incorporación de la luminaria para que el disfrute sea total, y me parece algo positivo el hecho de que la escuela también ocupa mucho ese espacio. La Escuela 588 desarrolla trabajos prácticos en distintas áreas en la plazoleta. Los padres también la ocupan mucho en la espera para la salida, el ingreso y egreso de sus chicos. Y creo que el recuperar espacios verdes para el desarrollo sano es muy bueno. Gracias, señora presidenta. Bien. Pongo a consideración entonces la aprobación del proyecto de recomendación. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 757, iniciado también por el bloque Cambiemos. Es un proyecto de recomendación referido a financiamiento del programa de alarmas comunitarias. En este proyecto es de mi autoría, así que les voy a pedir me autorice al vicepresidente segundo a desde aquí comentarlo. Pues, muchas gracias. Bueno, nosotros hace poco tiempo aprobamos por ordenanza la creación del programa municipal de alarmas comunitarias. Nuestro objetivo era no solamente la aprobación de la normativa, sino también que se ponga en práctica. A estos efectos estuvimos analizando las posibilidades de facilitar al Ejecutivo las posibilidades de financiamiento, sugerencias respecto a las posibilidades de financiamiento. Hemos advertido que a nivel provincial existe el programa Vínculos, que justamente es un programa que está destinado al financiamiento de proyectos que emanan tanto de las comunas como de los municipios. Encontramos que en el programa Vínculos tenemos la posibilidad de buscar el financiamiento y obtenerlo, el financiamiento para la implementación de las alarmas comunitarias, para lo cual deberíamos aplicar en la presentación del proyecto. La convocatoria del programa Vínculos se va a abrir nuevamente en diciembre del año 2018, y si bien hasta aquí estaba exclusivamente siendo utilizado para financiar la instalación de sistemas de videocámara, hemos tenido conocimiento a partir de las averiguaciones que estuvimos haciendo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que este programa se va a ampliar a la utilización para el financiamiento del sistema de alarmas comunitarias, porque ha sido muy requerido tanto por las comunas como por distintos municipios de la provincia. Con lo cual, este proyecto de recomendación pretende acercarle al Ejecutivo una sugerencia para que proceda, porque es el Ejecutivo quien debe hacerlo, a presentar este proyecto dentro del marco del programa Vínculos en la próxima convocatoria para obtener el financiamiento que nos permita poner en práctica este sistema, que fue una ordenanza que nos requirió la misma población de Reconquista. Por lo tanto, voy a poner a consideración el proyecto de recomendación aprobado por unanimidad. El expediente 758 del bloque Cambiemos es un proyecto de decreto autorizando la suscripción de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, adhiriendo al programa de capacitación para municipios y comunas denominado Munigestión. Este proyecto también es de mi autoría, por lo que voy a pedir nuevamente, si me concede el uso de la palabra, el vicepresidente segundo. Muchas gracias. Bueno, son las formalidades que hay que cumplir. Este proyecto de decreto lo que pretende es autorizar a la presidencia del Consejo
a la suscripción de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, juntamente con la Universidad Nacional de Rosario, que han dispuesto a trabajar conjuntamente para la creación del programa Monigestión. El programa Monigestión se viene desarrollando ya hace muchos años y es un sistema de capacitación que se trabaja con los estados municipales y comunales con el fin de fortalecer las capacidades de gestión y de los distintos actores de los estados municipales y comunales. Es por ello que el Consejo Deliberante de Reconquista, que aún no ha adherido al programa, la sugerencia es justamente autorizar a la Presidencia mediante este decreto a suscribir un convenio que nos permite ingresar en el programa de Monigestión para así acceder a los beneficios de la capacitación que están programadas y que continuamente son ofrecidas por estas dos universidades. Voy a sugerir, como es la primera vez que lo tratamos y no he llevado el material a los demás concejales, el proyecto tiene adherido el programa de Monigestión, la explicación de en qué consiste el proyecto y el convenio, el proyecto de convenio. Como tiene todo este material, yo voy a sugerir pasarlo a la Comisión de Presidencia y allí, una vez tratado, luego voy a solicitar el acompañamiento para su aprobación. Bueno, si están de acuerdo, lo pasamos a Presidencia. Aprobamos entonces. Pongo a consideración el pase a Presidencia. Queda aprobado entonces por unanimidad. Continuamos con el expediente 759. Es iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de recomendación referido a la situación de calle Nicaragua, calle 71 al 1700, en barrio Las Flores. Tiene la palabra el concejal Morzán. Gracias, señora presidenta. Sí, responde justamente a la necesidad de prestar especial atención allí en barrio Las Flores a este sector de la calle 71 al 1700. Allí se hicieron trabajos en todo el barrio para mejoramiento del escurrimiento pluvial y demás, y ha quedado esta calle con el inconveniente de la falta de una alcantarilla de cruce de calles y el rellenamiento, con lo cual vecinos de esa calle nos han manifestado la necesidad de plantear esto al Ejecutivo de forma tal de quedar en igualdad de condiciones que el resto del barrio. Pongo a consideración la aprobación del proyecto de recomendación. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 760. Es un proyecto de recomendación iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Proyecto de recomendación referido a la posibilidad de contar con un servicio de lockers en la estación terminal de ómnibus. Tiene la palabra, concejal Morzán. Gracias, señora presidenta. A raíz de las diferentes modificaciones que se están llevando a cabo en la estación terminal de ómnibus de Reconquista, vemos se han relocalizado las boleterías, hay una serie de reconsideraciones en el hall central y demás. Nosotros lo que pretendemos es plantear, justamente sugerir al Ejecutivo que plantee la posibilidad de poner a la altura de las grandes terminales a nuestra terminal de ómnibus. Solicitábamos en una oportunidad la necesidad de una isla para el cargamiento de las unidades móviles de celulares o de las notebooks en la terminal, de forma tal de que no tengan que estar en algunos casos hasta sentados en el piso para poder hacer la carga de sus celulares, con lo inconveniente que eso genera. Y también vemos que, producto de la serie de ofertas que tiene nuestro municipio, la región, mucha gente llega e inclusive le quedan horas entre la posibilidad de tomar alguna otra combinación y no tiene un lugar destinado a dejar su equipaje en el caso de querer no solo salir a recorrer la ciudad y verla como turista, sino también inclusive hacer algún trámite. Con lo cual sugerimos esto, no lo planteamos como ordenanza, porque planteamos la alternativa de los lockers, que se vea la posibilidad, inclusive se puede hacer por inversión privada, concesionar este servicio,
o inclusive algunos de los locales, hoy en varios lugares ya se utiliza esta posibilidad de generar en locales comerciales la posibilidad de que anexen este servicio a los pasajeros de la terminal, de manera tal de poder dejar allí su equipaje y realizar las cosas sin tener que estar acarreándolo. Así que sugerimos esto al Ejecutivo y eso es lo que solicitamos al Consejo que nos apruebe. Pongo a consideración entonces el proyecto de recomendación aprobado por unanimidad. Bueno, continuamos tratando los expedientes que fueron ingresados fuera del orden del día. Por un lado, el expediente 761 del año 2018, iniciado por el bloque Cambiemos, es un proyecto de pedido de informe referido al Plan Nacional de Vivienda. Tiene la palabra, concejal Firmado. En los vistos hemos puesto que el déficit habitacional existente en nuestra ciudad y la necesidad de servirse de todas las herramientas que permitan paliar la situación de aquellas personas que por motivo económico no pueden acceder a una vivienda digna, considerando que los fines de permitir el acceso a una vivienda digna a aquellas personas que por motivo económico no pueden acceder a la misma, desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cuenta con un Plan Nacional de Vivienda que en el ámbito del Gobierno Nacional, mediante los cuales los gobiernos provinciales y o locales pueden acceder bajo ciertos requisitos al financiamiento para la construcción de viviendas sociales en su territorio. Que ha llegado a nuestro conocimiento que la Municipalidad de Reconquista, a través del Departamento Ejecutivo Local, habría iniciado el trámite pertinente en el marco del programa antes mencionado con los fines de obtener el financiamiento para la construcción de 200 viviendas sociales en el barrio Guadalupe Oeste. Que no obstante ello, el expediente promovido por el Departamento Ejecutivo Local habría sido dado de baja por la falta de impulso durante un plazo de un año, lo cual vemos con suma preocupación dada la importancia de la problemática de nuestra ciudad, que los fines de contar con información necesaria para que nos permita conocer si efectivamente el gobierno local ha iniciado los trámites pertinentes en el marco del Plan Nacional de Vivienda y conocer asimismo cuál ha sido la suerte de dicho expediente, entendemos indispensable requerir al Departamento Ejecutivo Municipal la información que a través de la presente le solicitamos. Si efectivamente ha promovido una solicitud ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en el marco del Plan Nacional de Vivienda, a los fines de lograr el financiamiento para la construcción de 200 viviendas sociales en el barrio Guadalupe Oeste, en caso afirmativo, individualice el número de expedientes. Y 2, determine cuál es el estado de avance de dicho expediente. 3, en caso de encontrarse paralizado y o dado de baja, explique los motivos que justifican la situación del expediente individualizado. Y 4, indique si se han analizado alternativas que permitan reactivar el trámite y o iniciar uno nuevo a los fines de la obtención de financiamiento con fines de construcción de viviendas sociales. Esto es un hecho puntual para nuestra municipalidad, para nuestra gente, la escasez de viviendas y por lo menos de viviendas sociales y la creación de planes de viviendas sociales que hace muchísimo tiempo que no se hacen, y vemos con preocupación que se haya, digamos, perdido esta posibilidad, si es que realmente es como nos ha llegado la información a nosotros. Por eso sería fundamental que el Ejecutivo nos conteste de alguna manera con este tema. Bien, tiene la palabra concejal Morzán. Sí, nos parece muy pertinente esta presentación. Sabemos claramente que se ha recibido una comunicación del Gobierno Nacional mediante la cual se da de baja este expediente, el cual se puede reflotar. Esto no es simplemente el inicio de una gestión, hay una carpeta presentada con toda la documentación necesaria y con todos los trámites exigidos por el programa al efecto de solicitar, ya creo que fue presentada en el 2016, para la construcción de 200 viviendas en ese lugar que pretendía a esta altura tener regularizada la situación, y todos sabemos lo que acontece todavía en ese lugar. Hay un pedido presentado, inclusive en este cuerpo, que tomó cuerpo también en la legislatura provincial, de la expropiación de ese terreno, una serie de cuestiones que hacen que esto no se pueda evidentemente consolidar todavía, pero nos parece oportuno porque de esa manera vamos a saber todos de qué forma podemos colaborar para que a partir del Gobierno Nacional se puedan construir viviendas en Reconquista. Gracias, concejal Morzán. Presidente.
200 viviendas. Presidente. Si ningún otro concejal, si ningún otro concejal va a Presidente. hacer uso de la palabra, sí, concejal Adobato, tiene la palabra. Gracias. Sí, solo para aclarar que este proyecto, conforme en lo que se publicaba por entonces, que lo llevaba, lo hacía el Ejecutivo Municipal, no es precisamente para Guadalupe Oeste el que está usurpado. Esto era para el loteo Belén. De hecho, en su momento, cuando se reclamaba la infraestructura que debían hacer allí, que no se hacía, uno de los argumentos era de que eso se iba a ocupar para hacer las viviendas, porque recordemos que eso se urbanizó la mitad y quedaba una mitad que cuando se reclamaba la urbanización de eso se reservaba para hacer estas viviendas que hoy se están manifestando acá. Y eso no tiene ningún problema, digamos, de titularidad. No es el terreno que está usurpado, sino que corresponde al loteo Belén. Quería hacer esa aclaración porque me parece de que eso no puede ser un argumento para que por la demora. Seguramente la demora viene porque son 200 viviendas y no es fácil de sacarla y debe ser una cuestión económica. Ahora, si hubo una falta de gestión, bueno, está el planteo hecho como lo hizo el concejal Firmán, nos enteraremos a ver bien de lo que pasó, pero solamente esa aclaración quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Si no hay, si ningún otro concejal quiere hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración la aprobación del pedido de informe. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el expediente 762 del año 2018. Es un expediente iniciado por el bloque del Partido Justicialista. Es un proyecto de resolución dirigido a la UDAI de Reconquista de ANSES solicitando informes sobre agentes públicos. Tiene la palabra, concejal Marzano. Gracias, señora presidenta. Me voy a permitir leer los vistos y considerando porque nos parece que es un tema de suma seriedad. Hemos tomado conocimiento a partir de las redes sociales de esta cuestión y por eso queremos simplemente saber de qué forma y cómo se lleva adelante este tipo de cuestiones en el ANSES y sobre todo a nivel local. Vista la importancia de prevenir las estafas, engaños y aprovechamientos espurios por parte de personas inescrupulosas hacia los beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social, y considerando que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, viene trabajando desde hace años para tratar de evitar que sujetos ajenos al organismo se constituyan como intermediarios entre el beneficiario y la Administración, aprovechándose indebidamente de ello, que por ello dispone la realización de los trámites en forma personal, la exigencia de formalidades para la constitución de apoderado, la identificación biométrica de los beneficiarios, el programa de visita segura que permite identificar a los agentes de la ANSES e incluso realiza activamente campaña de concientización para que las personas no divulguen datos personales en las redes sociales o telefónicamente, que los sujetos de derecho alcanzados por las prestaciones de la Seguridad Social se encuentran generalmente en situación de vulnerabilidad, dado que se trata de personas de edad avanzada que padecen alguna enfermedad, personas con discapacidad, embarazadas, etcétera, que en esas circunstancias constituye un acto sumamente reprochable querer sacar provecho, sea de la índole que fuera, aparentando ser el nexo necesario para acceder a la prestación que el ciudadano necesita ante el acaecimiento de la contingencia que lo hace acreedor del beneficio. Que recientemente uno de los candidatos a elecciones vecinales que se están desarrollando en la ciudad, puntualmente candidato a la presidencia de la Comisión de la Asociación Vecinal Barrio Luján, el sector Héctor Presti, ha realizado publicaciones en las redes sociales en las que muestra fotografías manteniendo reuniones con el titular de la UDAI Reconquista ANSES, señor Lisandro Pietropablo, en las que además expresa se encarga de gestionar la carga del sistema de libretas o formulario de la asignación universal, diciéndose intermediario entre el ANSES y los vecinos de Barrio Luján de esta ciudad, que atento a esta situación resulta de interés para la comunidad y sobre todo para los vecinos de Barrio Luján saber si el señor Presti es un empleado o funcionario del ANSES o si se encuentra inscripto como apoderado o gestor, si tiene alguna relación con el organismo y el personal que en él se desempeña y, en definitiva, si los vecinos necesariamente deben recurrir a él para poder realizar sus trámites ante la Administración Nacional de Seguridad Social.
Y en términos resolutivos, lo que solicitamos es al señor Lisandro Pietropablo, titular de la UDAI Reconquista de ANSES, informe a este cuerpo si el señor Héctor Presti se desempeña como empleado agente en dicha dependencia, si se encuentra contratado en la misma, si es funcionario del ANSES, si se encuentra inscripto como apoderado o gestor para la realización de trámites en dicho organismo y desde qué fecha, si los vecinos de Barrio Virgen de Luján deben acudir a su persona para gestionar las prestaciones de la seguridad social a nivel nacional y qué relación tiene el señor Presti con el ANSES y con su persona. Y solicitamos también al licenciado Emilio Basavilbaso, director del ANSES, informe a este cuerpo si la UDAI Reconquista está autorizada a delegar funciones en particulares a modo de intermediario para gestionar las prestaciones de la seguridad social a nivel nacional y, de ser así, bajo qué modalidad de vinculación se realiza. Pongo a consideración entonces el pedido de informe aprobado por unanimidad. Resolución. Disculpe. El último expediente ingresado fuera del orden del día es iniciado por Cambiemos, es un proyecto de declaración de interés municipal vinculado con la semana de la donación de sangre. Voy a comentar yo el expediente, si ustedes me permiten. Este es un proyecto de declaración de interés municipal mediante el cual pretendemos acompañar la difusión del trabajo que viene haciendo ya hace muchos años el servicio de hemoterapia del Hospital de Reconquista. Anualmente el hospital, a través del servicio de hemoterapia, hace una campaña sobre la donación de sangre. Generalmente se hace en el mes de noviembre y lo que pretende es concientizar a la ciudadanía de los beneficios de la donación desinteresada de sangre para permitir tener un banco de sangre para cualquier eventualidad, no solamente cuando necesitamos para un vecino puntual, sino tener ese recurso en el hospital como herramienta imprescindible y necesaria de trabajo. Es por esto que yo propongo que acompañemos la declaración de interés municipal de la semana de la donación de sangre. Este año, esa semana de la donación de sangre va a ser del 12 de noviembre al 16 de noviembre. Es una semana corta, del lunes 12 al 16 de noviembre, en donde el servicio de hemoterapia invita a toda la ciudadanía a que mediante un acto desinteresado proceda a acercarse al hospital, que es donde se va a llevar adelante esta donación, y done sangre para facilitar la obtención de este recurso para atender las necesidades de la salud de toda nuestra región. Y bueno, pongo entonces a consideración la declaración de interés municipal de la semana de la donación de sangre, que ha aprobado por unanimidad. Bueno, sin más asuntos que tratar, vamos a dar por finalizada la sesión y vamos a invitar a la concejal Moreira Cristina Herrera Bandera.